El verso 2 y el verso 5, por favor, acompáñenme. Salmo 40, verso 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahora, esto como está en la Reina Valera, parece un poco confuso, ¿no? Pozos, eh, cenagoso, peña, ¿verdad? Pero es como si estuviera diciendo, Dios sacó mis pies del barro, del fango, y lo puso sobre una piedra sólida. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, eso es lo que ha hecho Cristo. Y fíjense que la palabra dice, me hizo sacar, ¿verdad? Del barro, él fue el que me sacó de allí, y él mismo puso mis pies sobre la peña. Es decir, es la obra de Dios en la vida de David, y de la misma forma es la obra de Cristo en nuestras vidas. Nos sacó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y eso es representado como barro, como fango, ¿verdad? Porque cuando usted está enterrado hasta la rodilla en el fango es muy difícil salir. Y sería bueno que lo ayudaran a uno, necesitan ayudarlo. No sé si ustedes han visto en esas películas esas arenas movedizas donde la persona no puede salir y necesita que alguien le ayude a salir. De lo contrario, no puede salir y moriría allí. Y luego dice que nos pone o nos puso nuestros pies sobre peña, sobre un terreno sobre el cual nosotros pudiéramos andar fácilmente. Mire, ahí está resumido el Evangelio, lo que hizo Cristo, la gracia de Cristo. Ahora bien, miren el verso 5, dice, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Hermanos, yo no sé si ustedes se asombran cada vez que leen estas verdades, pero yo sí me asombro. Yo me maravillo. Yo no sé si qué efecto produce sobre ustedes cada vez que abren la Biblia. Se maravillan, se asombran de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, la cual se renueva cada mañana. Lo hemos cantado. Recuerden en Gálatas 1 que Pablo estaba maravillado, ¿verdad? Pero no estaba maravillado para bien. Estaba maravillado, ¿por qué? Porque los Gálatas habían vuelto atrás, habían reincidido, estaban volviendo a las obras. Entonces, Pablo utiliza esta palabra de una manera sarcástica, diciendo, estoy maravillado. ¿Por qué vuelven atrás? ¿Por qué vuelven a las obras, a esos ritos, a la circuncisión, creyendo que así van a ganar la salvación? Esa era la causa de su maravilla, ¿verdad? Pero aquí en el Salmo 40 la causa de la maravilla o del asombro del salmista, de David, es que el Señor había aumentado sus maravillas, has aumentado tus maravillas, tus pensamientos. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Las maravillas de Dios para con nosotros, su gracia, que su gracia es mayor, es mucha. Y eso, con respecto, o al menos para mí, es causa de asombro. No deja de maravillarme y asombrarme la escritura cada vez que voy y leo estas verdades. Incluso cuando ya las haya leído o ya las he leído, pero vuelvo y repaso sobre ellas y quedo asombrado de la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque sin la gracia de Dios no seríamos nada. No estaríamos aquí sentados aún si no fuera por la gracia de Dios. Oremos. Recuerden que Gálatas 1 empieza con Pablo diciendo de que él era un apóstol puesto por Jesucristo y no por los hombres. Ahora, esto Pablo no lo hacía para enorgullecerse o para creerse más que cualquier otro apóstol, ¿verdad? Lo hacía porque él estaba haciendo apología, estaba haciendo defensa del Evangelio y muchos querían desvirtuar la palabra de Pablo, es decir, querían desmentirlo, querían de una u otra forma ir en contra de su reputación, diciendo, no,
él simplemente está predicando lo que no es, o él no hace parte de los 12 apóstoles, o el mensaje que él trae es un mensaje a medias. Por eso él siempre se presentaba como apóstol de Jesucristo, es decir, dándole autoridad a su palabra. Tanto así que en el capítulo 1, ¿verdad? Verso 11 dice así, Gálatas capítulo 1, verso 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿verdad? No es según hombre. De nuevo, no era por su autoridad, no era según él, no eran de pronto, no era porque él había llegado por medio de su propia reflexión a una conclusión, no. Dice el verso 12 a continuación, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién? De Jesucristo, de nuevo. En el verso 1 estaba diciendo Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Y aquí de nuevo está ratificando que su evangelio venía de lo alto, no era por obra humana, no era por obra humana que se ganaba la salvación. Vamos a ver un poco del ministerio de Pablo, de quién era Pablo. No para que nosotros adoremos a Pablo, ¿verdad? Sino que en cierta forma sea un ejemplo para nosotros de lo que ha hecho Dios con nosotros. Ahora, cada vez que vemos un personaje en la Escritura, vemos a Cristo. Cada vez que vemos un personaje, no es solo para que lo tomemos de ejemplo, sino para que veamos la gracia de Dios actuando en ese personaje. No se trata de que adoremos a Pablo, digamos San Pablo, San Esteban, San Moisés, no. Se trate o que tratemos de ver o veamos a Cristo, al Padre, actuando en ellos y a través de ellos, la gracia que ellos recibieron. Que Dios, que Cristo sea enaltecido. No para que Pablo sea enaltecido, pero Pablo se ocupa de dar un testimonio de su vida, de quién fue él. Y de nuevo, ese testimonio o el propósito de ese testimonio no era enaltecerse él mismo, ni creerse más que los demás, ni que lo tomaran solo como un simplemente ejemplo, sino para que vieran cómo Dios había actuado en su vida. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Y ahora, ¿quién era él? Antes, digámoslo así, un después. Hermanos, no hay un hombre tan malo que no pueda recibir la gracia de Dios. Ni tampoco hay un hombre tan bueno que pueda ganarse la gracia de Dios. Miren la vida de Pablo, es increíble y vamos a ver un ejemplo de ello. Si ustedes leen la conversión de Pablo, nos habla en Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22, en Hechos capítulo 26. En el primero, Lucas nos la narra, ¿verdad? Lo que pasó después del asesinato de Esteban, cómo fue apedreado. Y en el 22 y el 26 es el mismo Pablo, que también está hablando aquí en Gálatas, él mismo en primera persona está narrando su conversión. Ante el pueblo, ante el rey Agripa, más adelante, él narra. Y es muy interesante porque en la narrativa, yo leí las 3 narrativas, y siempre cada narrativa aporta algo. Dice que los que iban con él, ¿verdad? Escucharon la voz de Jesucristo. Escucharon la voz de Jesucristo. Y en el otro relato de la conversión de Pablo dice que también vieron la gloria de Jesucristo, vieron ese resplandor, lo vieron, entonces lo vieron, lo escucharon, pero ¿cuál era el común denominador? No lo entendieron, solo Pablo lo entendió. Y pareciera una conversión o un llamado repentino, pero no es así, vamos a ver que no fue repentino.
Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado antes de la fundación del mundo, cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, y Pablo lo va a decir. No fue algo repentino. Puede que su cambio lo sea, porque el cambio de él fue repentino, pero el llamado ya estaba desde antes de la eternidad. Y fíjense que el mensaje o Cristo se les aparece allí, la revelación divina, Cristo, a todos los que estaban con él, pero solo uno creyó, solo uno fue llamado. En las iglesias a todos se les predica lo mismo. Puede que ustedes les prediquen lo mismo a todos sus hijos, pero puede que todos no crean. El evangelio es predicado, pero no todos creen. Hermanos, es común que en algunas iglesias inviten a sus miembros a compartir su testimonio durante los servicios, ¿verdad? A veces los domingos en algunas iglesias pasa un hermano, predica su testimonio, pero a veces eso se presta para malos entendidos, para que las personas solo miren a esa persona. No, el servicio es para Cristo, se predica a Cristo, ¿verdad? Pablo está haciendo esto, pero no lo hace de nuevo para enorgullecerse ni para ponerse allí arriba, no, lo hace porque él defiende su apostolado. De nuevo, muchos estaban desvirtuando a Pablo, estaban desmintiéndolo, pero él hace esto para ver o para que las personas presenciaran la gracia de Dios en la vida de Pablo. En este pasaje el apóstol Pablo comparte su testimonio autobiográfico sobre su conversión. Y fíjense lo que nos va a decir. Gálatas 1, desde el 10 en adelante hasta el 2:21, él narra de nuevo su autobiografía, podríamos decirlo. Y vayamos a Hechos 22, por favor, vamos a Hechos 22. Hechos 22, del 2 al 21, pero no lo vamos a leer todo. En el 22, desde el verso 6, nos dice la palabra de Dios, dice que aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, ¿verdad? Una luz cegadora, una luz resplandeciente. ¿Y qué sucedió luego de eso? Dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que quien lo pronuncia es Cristo, es muy interesante, porque se dice que Pablo perseguía y asolaba a la iglesia, dice que sacaba a los hombres a rastras, es decir, Pablo no era una joyita, pero él creía que sí, ¿verdad? Él creía que estaba haciendo algo bueno, él pensaba que estaba defendiendo la doctrina, él pensaba que sus acciones eran buenas, pero realmente era horrible lo que hacía. Los sacaba a rastra, los entregaba en las cárceles, estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, tanto así que llevaron sus prendas a los pies de él, ¿verdad? ¿Y por qué digo que es interesante? Porque dice el Señor, no dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a Esteban? ¿O por qué persigues a mi iglesia? No dice, ¿por qué me persigues? Cada vez que alguien va en contra de la iglesia, cada vez que alguien va en contra de usted, va en contra de Cristo. Grave cosa, ¿verdad? Muy delicado. ¿Y cómo responde Saulo ante esto? Dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Oh, yo creo que en ese momento a Pablo se le pasó la muerte de Esteban, a todas esas personas que sacó a rastras de la casa, toda esa persecución, ¿verdad? Increíble. Y miren, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Pero ¿qué pasa? Se espantaron. Muchos van a las iglesias,
van a los cultos, llegan una vez, dos veces y como que algo no les gusta. A lo mejor se espantan, ¿cierto? Se espantan. No les gusta algo, sienten que como que no es su lugar. Estaban conmigo, se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Muchos pueden venir acá a sentarse, oír, pero no van a entender. No van a entender. Solo los que Él llama entienden, entienden su voz clara. ¿Y qué dice a continuación? ¿Qué haré, Señor? Esa es una característica de quien ha creído. Obedece. Dice, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Esa es una característica. El que me ama guarda mi palabra. El que me ama me obedece. Lo primero que dice Pablo, ese mismo Pablo que iba con cartas, ¿verdad?, a encarcelar más cristianos, ese mismo Pablo que las tenía ahí, ese que era el principal asolador de la iglesia, ese que era el principal perseguidor, ese mismo Pablo que iba en contra de la iglesia, ahora le dice a Jesucristo, ¿qué quieres que haga? Hermanos, solo la gracia de Dios hace eso. Solo la gracia de Dios ha hecho eso en nuestras vidas. La gracia inmerecida. Y luego siguen las instrucciones, ¿verdad? Le dice, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ya estaba organizado el plan. Ya estaba organizado. Ahora bien, allí está Pablo contando su autobiografía, digámoslo así, su testimonio, pero su intención no era, como dije anteriormente, no comparte su historia para engrandecerse a sí mismo, ni tampoco lo hace para dar una simple inspiración general, ¿verdad? Porque eso es como un mensaje de autoayuda, como hoy día los que dan, ¿verdad? Las personas cuentan su testimonio para que otros se inspiren en él y hagan lo mismo o de alguna u otra forma transformen su vida, pero no. Es para que vean la gracia de Dios. Él cuenta su testimonio para que miren. Y él dice implícitamente, miren lo que yo era el perseguidor número 1 de la iglesia. Y en cierta manera era asesino porque estaba de acuerdo y conspiraba contra otros. Si Dios pudo hacer eso en mí, también lo puede hacer en ustedes. Pero no me vean a mí, vean a Cristo, vean la gracia de Dios. No es para una simple inspiración general, como algunos hacen, ¿verdad? Escriben libros con la foto de ellos en las portadas para que vean lo que ellos hacen, pero no somos inspiración. O si lo somos, no es esa la intención, aunque algunas veces lo seamos. Es para que nuestra debilidad Cristo sea magnificado. Al final del día, la intención de Pablo es que muchos conocieran quién lo había hecho, lo que Él es. Y de la misma manera, lo que queremos es que a través de nuestra propia vida cristiana, a través de nuestro testimonio, otros vean a Cristo. Esa es la intención de su testimonio a lo largo de su vida, que otros vean a Cristo, no que vean otra cosa. Nosotros somos el reflejo, nosotros somos como un espejito que refleja a Cristo para que otros lo vean. ¿Y qué pasa cuando no damos un testimonio? ¿Qué pasa cuando nuestra vida no habla de Cristo? ¿Será que las personas van a creer? Porque la intención, como dice San Juan 17, es que nosotros seamos unidos, que nosotros creamos, que nosotros demos testimonio para que otros así también crean. Pero cuando la iglesia no da testimonio, ¿cómo van a creer? Su objetivo principal era desmentir los reclamos de ciertos individuos. Vayamos a Gálatas 1:17, por favor. 1:7, perdón. Gálatas 1:7 dice,
No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Recuerdan? Que él dice, hay ciertas personas que quieren pervertir el evangelio, que quieren corromperlo. Y él estaba maravillado de eso, y estaba maravillado también a los que se estaban dejando corromper, a los que estaban reincidiendo, a los que estaban volviendo atrás, aquellos que querían socavar su mensaje, querían restarle importancia al mensaje de la gracia, al mensaje de la fe, de que el justo por la fe vivirá. Querían restarle importancia a eso, reemplazándolos por actos humanos, por tradiciones. Y él quería dirigir la atención al Dios de la asombrosa gracia. Hermano, el enemigo tratará de desmentir la palabra de Dios. Siempre lo ha hecho, lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Si no, recuerden la historia de Génesis 3:1, ¿verdad? Él lo hizo en el Edén y lo sigue haciendo. ¿Recuerdan lo que dijo la serpiente? Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. ¿Sí ven lo que dice? ¿Dios había dicho eso? No, ¿verdad? Pero eso es lo que hace el enemigo. Desvirtúa la palabra de Dios, desmiente, ataca. A veces son ataques sutiles, porque fíjense cómo la serpiente en parte pronuncia la palabra de Dios porque él la conoce, pero le agrega algo o le quita algo. Esas sutilezas son muy peligrosas. Divina. Ahora bien, no viene por mi racionamiento, por mis pensamientos, por mis propias conclusiones. No. Primero, el Evangelio no fue el resultado de la reflexión de Pablo. Y vamos a ver que no es así, que es así, perdón. No fue el resultado de la reflexión, del racionamiento, del pensamiento del apóstol Pablo. Él no se puso a pensar, ¿será que estoy haciendo mal? No, estaba muerto. De la misma manera nosotros estábamos muertos. Un muerto no puede pensar. No, él no racionalizó ni llegó por su propia sabiduría y convicción a la verdad. Y fíjense esta palabra, convicción. ¿Cuál era la convicción de Pablo antes? Destruir la iglesia, sacar a rastras a los creyentes, asolar la iglesia, apedrear si era necesario. Esa era la convicción. Porque sabemos que no fue por su propia convicción o por su propia virtud, ¿verdad? Que él llegó al Evangelio. Antes de ser cristiano, Pablo era intensamente hostil. Una persona hostil es una persona, digámoslo así, peleona. Era peleador en contra de la iglesia, era hostil, era violento, era beligerante, de armas tomar. Quería destruir a la iglesia. Y no estoy hablando metafóricamente, estoy hablando literalmente, era un hecho que lo hacía, quería destruirla. Gálatas 1:13, por favor. Miremos Gálatas 1:13, ¿qué dice? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, ¿verdad? ¿Y qué era lo que hacía en el judaísmo? Que perseguía. Y fíjense la palabrita que utiliza acá, en sobremanera. Cuando dicen sobremanera era mucho. Era un activista radical. Perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él mismo, Pablo, no está diciendo, no, yo era una persona muy buena. Llegué a la conclusión por mis propios pensamientos y por mis propias obras y por mis buenas obras llegué a los pies de Cristo. No, al contrario. Con este testimonio, Pablo está diciendo que fue por gracia de Dios, no porque fuera muy bueno. No porque tuviera muy buenas intenciones, al contrario, tenía muy malas intenciones. Pero la gracia de Dios actuó en Pablo. Y vámonos por favor a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9, y antes de eso, en el verso 7, veamos. Vamos primero, por favor, a Hechos 8. Hechos 8. Y antes del verso 8,
en el verso 60 del capítulo 7 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, ¿cierto? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ustedes saben de quién habla, ¿verdad? De Esteban. Había muerto apedreado, tal como Cristo murió. Murió orando, el cielo se abrió, vio a Cristo a la diestra del Padre. Yo no sé no me ponía a leer ese versículo, yo no sé cómo lo interpretan los unitarios. Dice que ve al Padre y a la diestra de Jesucristo, y lo dice 2 veces. Y dice el lleno del Espíritu Santo, ahí está la Trinidad. Espíritu Santo ve al Padre y a la diestra de Jesucristo. No sé cómo lo interpretarán, la verdad. Pero miren, y luego de esto, en el capítulo 8, verso 1 dice, y Pablo consentía en su muerte. ¿Saben qué es consentir? Estaba de acuerdo con su muerte. Miren quién era Pablo. Consentía con su muerte. Pablo, este mismo Pablo que nos está hablando de la obra, de la gracia de Dios, ¿era el mismo Pablo? Era una nueva criatura. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Ese mismo Pablo quería destruir la iglesia, pero ahora Dios lo había transformado. Cristo, por el poder de su sangre, lo había transformado. Entonces, no fue por su propia convicción o por su propia virtud que él llegó a los pies de Cristo, no. El mensaje que ahora daba era un polo opuesto a sus convicciones anteriores. Antes quería destruir la iglesia y ahora ¿qué quería? Edificar a su iglesia. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Nos cambia totalmente. Y en Pablo vemos la gracia de Dios trabajando activamente, como también trabaja activamente y trabajó en nuestra conversión. Por eso es necesario que miremos atrás y miremos al pasado, lo que éramos antes y lo que somos. Debe haber alguna diferencia muy marcada. Debe haber algo distinto. No puede ser el mismo. No podemos ser los mismos. Debe haber algo marcado, algo distinto. Lo que ahora predicaba Pablo era lo contrario a lo que odiaba. Antes era perseguidor, ahora era perseguido. Porque sabemos en la vida de Pablo, sufrió naufragio, fue apedreado, casi se murió, ¿verdad? Lo robaron, mejor dicho, de todo. Y antes él era el perseguidor, ahora era el perseguido. Su conversión no fue inspirada por los mártires cristianos, al contrario, porque si él se hubiera transformado por la muerte de Esteban, pues diría uno, bueno, Esteban y todo lo que sucedió, no, mismo Cristo se le reveló, fue por una revelación directa de Jesús resucitado, allí en el tiempo y el espacio estuvo Cristo revelado. Vayamos por favor a Hechos capítulo 26. Cuando dice Pablo, de nuevo, capítulo 26, capítulo 26, verso 15, perdón. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, ¿por qué? Por ministro y testigo. Y sabemos que testigo es testificar a otros de lo que se ha visto, pero también testigo tiene connotación de que es una persona que sufre. Y sabemos que Pablo sufrió. Y testigo de las cosas que has visto. Cristo se le reveló para que él fuera el ministro de lo que había visto y fuera testigo, y valga la redundancia, testificara a otros. Y eso era lo que estaba haciendo Pablo aquí a los Gálatas. Y aquellas cosas en que me apareceré a ti. Entonces, el verso 18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados
y herencia entre los santificados. El mismo Cristo, por revelación directa, se le aparece a Pablo y le dice que sea testigo de él, que vaya y predique a otros que están en oscuridad, les predique la luz, que Él es la luz. Eso lo convierte en un apóstol con autoridad, eso le da autoridad, por eso Él estaba testificando y estaba hablando de estas cosas. En esto era revestido Pablo, con el poder de Jesucristo. 2. El mensaje de Pablo tampoco proviene de los líderes cristianos en Jerusalén. Gálatas 1, 16 y 17, por favor. Ahí mismo, Gálatas 1, 16, 17. Dice, en la parte B del verso 16 dice, no consulté enseguida con carne ni sangre, ¿verdad? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, no era por revelación de ellos. Y dice que pasaron 3 años antes de su primer viaje allí. En el 18 dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, aquellos que ponían en entredicho el mensaje de Pablo, a lo mejor dirían, nosotros también recibimos ese mensaje de ellos, ¿verdad? Y Pablo predica solo parte del mensaje, pero Pablo está diciendo no. Y no porque el mensaje de los apóstoles fuera otro, sino para probar su autoridad, de que venía directamente por revelación de Jesucristo. Eso lo hacía un apóstol. 3. A pesar de no haber recibido su mensaje de otros hombres, su evangelio coincidía perfectamente con el de ellos. Porque mire lo que dice el 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y el 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. También fue allí para que vieran o para que sus mensajes, ¿verdad?, se compararan y viendo esto, se dieran cuenta que era el mismo mensaje. Entonces, el mensaje de Pablo era el mismo, venía de la autoridad o de revelación divina de Jesucristo. Esto es el fundamento de los apóstoles y aún hoy el mensaje sigue siendo el mismo, aunque muchos busquen diluirlo. ¿Qué quiere decir esto? Muchos quieren quitarle cosas al evangelio, muchos quieren quitarle la cruz del evangelio, o muchos quieren agregarle algo al evangelio. Ahora bien, la gracia es asombrosa porque, de nuevo, ¿quién era Pablo? Era un hombre lleno de odio, que había causado la muerte de mucha gente inocente, perseguía a la iglesia con furia, respiraba amenazas de muerte, lo dice él mismo, él respiraba amenazas de muerte en contra de la iglesia, dice el verso 13. Pero fíjense, al mismo tiempo Pablo era un hombre sumamente religioso, guardaba las reglas y tradiciones judías con mayor celo que sus contemporáneos. Aventajaba a otros en su religión. Él dice fariseo de fariseos. Y él creía que él estaba haciendo el bien. Pues su propósito era el propósito de un hombre muerto. No se pueden hacer acciones que agraden a Dios si viene de un corazón que no ha nacido de nuevo. Fíjense lo que dice el verso 14 de Gálatas 1. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pablo está diciendo a los que están tratando de judaizar a aquellos, les está diciendo, yo también estuve en esa posición, yo sé de lo que les estoy hablando. Y el hecho de que ustedes se circunciden o celebren esas fiestas, no los hace aceptos delante de Dios. Con esas tradiciones no van a ganar el favor de Dios. Es por la fe. Él sabía exactamente de lo que hablaba. Ese rigor moral, ese intento por guardar todas las leyes mosaicas. Miren lo que dice Gálatas 2:12. Ahí adelantico en Gálatas.
Gálatas 2:12, dice así la bendita palabra. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahí está hablando de Pedro, de lo que hacía. Ese rigor, el intento de guardar todas las leyes mosaicas, en su momento lo llenaban de orgullo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Será que lo hicieron justo y aceptable delante de Dios? No, no. Así como sus buenas obras no ganan el favor de Dios, así como comportarse bien no le gana la salvación a usted. No, es la fe que ha sido puesta en usted y en mí. En otro momento de la vida de Pablo, estas prácticas lo llenaban de orgullo, pero ¿qué eran para él ahora? Dice que ahora las tengo por basura, decía él. Las tengo por basura. Todo había sido cambiado por la gloria de Dios. Ahora bien, ¿has cambiado tu vida anterior por la gloria de Dios? ¿Todavía quieres o añoras tu vida pasada? ¿Hay cosas que de tu vida pasada extrañes? A lo mejor aquel que dejó la cerveza todavía extraña la cerveza o extraña la chicha y dice, uy, tan rico que era antes, pero no puedo porque ahora soy cristiano. ¿Será? ¿Será que extrañamos esas parrandas? ¿Añoras tu vida pasada? ¿O te aferras a algo de tu vida pasada? La experiencia de Pablo demuestra que el Evangelio no es religión, no es tan solo religión, sino que nos llama a salir tanto de la religión como de la irreligión, porque Pablo era religioso, él practicaba una religión, él tenía una deidad, tenía una comunión con una deidad. Es una comunión con Cristo realmente la religión, por iniciativa divina, por la iniciativa humana. Para entablar una relación con Dios no existe. El hombre por sí solo no busca a Dios. Solo por fe viviremos. La justicia viene de arriba, viene de Cristo. De nuevo, nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia divina. O más bien, nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia divina, ni tan malo como para no poder ser alcanzado por ella. No es por lo bien que te comportes, no. Es porque Dios, tomando la iniciativa, quiso salvarte, quiso salvarme. Por su propia iniciativa te amó, nos amó. Te amó o nos amó a pesar de lo que nosotros éramos. Y ahora nosotros tratamos de portarnos bien, como un hijo que ama y respeta a su padre. No para que lo ame más, sino porque el padre se complace en la obediencia del hijo. La gracia es un favor gratuito, es un favor inmerecido que transforma la vida, demostrando que la salvación no depende de nuestro rendimiento personal. El rendimiento lo da Dios después de haberte dado vida. Y ahora esa gracia hace que quieras darlo todo por Él. Porque la gracia transforma. La gracia hace que nuestra vida sea un testimonio para otros. No se queda ahí, solo en la mente, solo en la academia, no. Se ve, la gracia se ve en la vida de las personas. La gracia es asombrosa, mis hermanos. Dios obra antes de lo que sepamos. ¿Qué estaba haciendo Dios en la vida de Pablo? ¿Qué estaba haciendo Dios en la vida tuya cuando andabas en el fango cenagoso? ¿Qué estabas haciendo Dios? La gracia de Dios estaba transformando y preparando a Pablo desde el vientre. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No fue un llamamiento repentino entonces. Ya el Señor lo tenía apartado por su gracia desde el vientre de la madre de Pablo.
de la misma forma. El Señor ya lo tenía a usted apartado desde el vientre de su madre, sino que el Señor le agradó llamarlo en cierta parte de su vida, como ahora lo hacía con Pablo, desde el vientre, mucho antes de su conversión. Esto está descartando de plano la colaboración de Pablo en su salvación. Es por gracia. Dios predominó en toda la vida de Pablo, aun cuando estaba alejado de Dios. Eso es la soberanía de Dios. Él predominó sobre las intenciones destructivas de Pablo cuando asolaba y estaba de acuerdo con destruir la iglesia. Él usó ese adiestramiento de Pablo. Él usó esa religión de antes de Pablo, ese celo, esos fracasos, él utilizó para equiparlo como un instrumento para que fuera y predicara a los gentiles, para su trabajo religioso. Y su estudio no fue en vano, porque él conocía las leyes de los judíos. Él sabía cómo hablarles, él sabía cómo presentárseles, él sabía cómo predicarles el evangelio. Él era un doctor de la ley. Conocía todos estos ritos y todas estas tradiciones. Él establecía y él conocía la misma fe de ellos, a la que ellos se oponían. Quizás ese trabajo que hoy desempeñas sea un instrumento de Dios, un instrumento que Dios utilizará en tu vida de predicador o evangelista o incluso de pastor. Todo trabajo es para la gloria de Dios. El Señor lo apartó desde antes. ¿Se han visto las canchas de fútbol? Las canchas de fútbol tienen límites, ¿verdad? Está el área del portero, está el área donde sacan los tiros libres, o los tiros de esquina, perdón, está la mitad de la cancha, está toda la cancha delineada, es decir, toda la cancha está apartada por líneas. Es como si el Señor hubiera trazado una línea y hubiera apartado a Pablo. Y lo apartó y lo iba a utilizar para cierto oficio. Y de la misma manera el Señor nos apartó, trazó una línea y nos dispone y nos dispuso para cierto oficio desde antes de la fundación del mundo. A lo largo de la Biblia vemos que toda oposición a Dios termina confirmando e impulsando su plan perfecto. Esa oposición que Pablo tenía en contra de la iglesia, Dios la utilizó para su plan perfecto. Y recuerden cómo en la vida de Josué sus hermanos quisieron ir en contra de Dios, yendo en contra de José, pero el Señor utilizó todo esto a favor de su plan. Hermanos, y como le dijo el Señor a Pablo, dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. ¿Qué es esta frase? El Señor está diciendo, es muy doloroso, vas a salir lastimado si sigues yendo en contra mía. Un ejemplo muy sencillo que ponía un hermano, aunque un poco crudo, era como si usted tuviera un cuchillo y usted quisiera darle patadas a ese cuchillo. ¿Será que el cuchillo le pasa algo? ¿Quién va a salir lastimado? Yo. Y el Señor le dice esa frase a Pablo, vas a salir lastimado, vas a salir herido, morirás. Morirás. Y las personas que vayan en contra de la iglesia van a ir en contra de Cristo y van a salir lastimados y morirán. Dios utilizó todo esto para su plan. Toda oposición termina confirmando, impulsando el plan perfecto de Dios, así como en la vida de José, así como en la vida del mismo Cristo. Quisieron ir en contra de él, tomando testigos falsos. Y creyeron que lo habían derrotado porque lo habían matado.
con la muerte de cruz, pero no fue así. Era parte del plan de Cristo, era parte del plan de Dios, que Cristo resucitara al tercer día. Ya estaba predicho en el Antiguo Testamento que Cristo resucitara. Era parte de su plan. Pero hay de aquellos que lo entregaron. Hay de aquel que moja su pan con el Hijo del Hombre. Hay de aquel de Judas. Estaba predestinado para que entregara al Señor. Pero también tendría que responder. Todos aquellos que van en contra de Jesús terminarán lastimados. Y toda oposición Dios la utilizará para impulsar su plan perfecto. Porque Dios escogió a Pablo. Simplemente porque le agradó hacerlo así. Fíjense lo que dice Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, le agradó a Dios. A Él le agradó escogerlo a usted. No hemos hecho nada para ganar el amor de Dios. No hemos hecho nada. Pero a Él le agradó que fuera así. No porque Pablo se lo mereciera o fuera agradable a Dios, no. Dios a pesar de eso nos amó. A Dios le agradó que tú fueras su hijo, te adoptó, te convirtió en familia y por el sacrificio de Cristo fuimos incorporados a la familia celestial. Valió mucho que fueras el hijo de Dios.